tal? Soy Rubén Rojas. Bienvenidos al programa en el que revisaremos la información más importante de la semana con la ayuda de nuestros analistas. La presión en las calles de la Ciudad de México creció antes del arranque de la fiesta del fútbol. El lunes, a las protestas de la CENTE, se sumaron otros grupos con anuncios de movilizaciones. En su colaboración con el periodista José Cárdenas, el analista Jesús Silva Herzog considera que es el gran escenario de la extorsión. Entre las manifestaciones y protestas que tratará de callar el gobierno, cada agravio tiene su propia historia, su propia narrativa, pero el estadio los une por una razón. Durante años cada cual tocó las puertas del poder y nadie les abrió, nadie los escuchó. Ahora tocarán la puerta del escaparate. Frente a ello ya hay respuesta del gobierno. Más de 11,000 policías y al menos 1,000 patrullas para contener las protestas. El gobierno cuenta policías y no cuenta soluciones. Ese será el verdadero escenario. Una inauguración convertida en duelo de relatos. La FIFA lucra con el espectáculo. México paga por el silencio. El balón rodará el jueves, sí. Las deudas pendientes, no. Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político. Bienvenido, Jesús. Hola, Pepe. ¿Cómo Pues estás? qué recuento de las tensiones que se acumulan para la inauguración del Mundial este próximo jueves. Creo que no podemos recordar una fiesta de este tipo en donde está precedida por tales presiones, tales movilizaciones que tienen como amenaza pues impedir, como decía la coordinadora, que ruede el balón del Mundial. Creo que estamos en una tensión realmente muy seria en este momento, a horas de que se dé el silbatazo de inicio del Mundial, ¿no? Porque lo que menos quisiera México es mostrar esa parte que el gobierno con sus acciones ha escondido. La falta de solución a demandas diversas, desde luego, algunas imposibles de cumplir, como lo que piden los maestros en una gran parte de todo su pliego, en fin. Pero sí, el gobierno mexicano en este momento, por más que quiere calmar las cosas, no puede. Y se le viene encima el Mundial. Sí, yo creo que esta mirada de todo el mundo genera una presión extraordinaria sobre el gobierno. También es pues la gran oportunidad de todos estos grupos, muchos de ellos pues francos profesionales de la extorsión, que encuentran en este momento la ocasión para pues subir la temperatura de sus demandas. Y en efecto hay muchas exigencias que son materialmente imposibles de cumplir. Creo que tiene la razón el gobierno de México, lo que decía hoy el secretario el director del ISSSTE, de que acceder a estas exigencias, estas peticiones de los maestros, pues conduciría a la quiebra del Estado mexicano. Y en ese sentido, pues habría que esperar que haya una posición negociadora, pero al mismo tiempo firme del gobierno federal y que no ceda ante estos chantajes que se agudizan con la fiesta futbolística, ¿no? ¿Esta cerrazón viene desde los tiempos de López Obrador? Bueno, yo creo que en el caso de la coordinadora, Pepe, lo que tenemos es, por una parte, una alianza electoral, y por el otro lado, el echar abajo la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues resucitó a la coordinadora de maestros, que había sido con aquella reforma pues limitada en su poder para definir las plazas, definir quiénes subían en sus posiciones dentro del magisterio. Este fue un gran regalo del gobierno de López Obrador a los sindicatos, a la coordinadora incluida, por supuesto, y ahora vemos los efectos. Regalo, fue un gran negocio. Bueno, fue un negocio, un negocio electoral. Políticamente era esta estrategia rentable de juntar a todos estas movilizaciones sindicales a favor de un partido político. Y luego también está pues la carga, no podemos olvidarlo, de la promesa que hizo la presidenta Sheinbaum cuando era candidata a la presidencia de la República, que se comprometió en echar abajo la ley del ISSSTE. Del 2007, sí. Y bueno, pues eso está costándole muy caro ya a su gobierno. Pues sí, ella ganó y ganó con amplio margen de legitimidad, eso es incuestionable. Sí.
pero el problema no se ha resuelto y ahí viene persistiendo desde hace años. En la época de López Obrador, ahora en lo que lleva la presidenta Sheinbaum en el poder, etcétera, no se le ve salida y sí se ve efectivamente que la gente, las buscadoras, en fin, todos resultan ahora que todos son chantajistas. Bueno, pues Extorsionadores. es la gran fiesta de la extorsión, podemos decir, la inauguración del Mundial. Es el momento en que todos aprovechan la vulnerabilidad del gobierno de México, que tiene pues la presión de todo el mundo, que estará atento a lo que pase por la televisión a mediodía del próximo jueves. En ese sentido, pues sí está en una posición muy comprometida el gobierno de Claudia Sheinbaum. Fíjate que ahora vamos a hablar de esto. Viene la tormenta tropical Boris. La Defensa Nacional ha enviado cerca de 30,000 elementos a las zonas del Pacífico oaxaqueño y demás para apoyar a la gente en caso de necesidad. ¿Sabes cuántos elementos para garantizar la seguridad en las 3 sedes del campeonato de fútbol se están desplegando? Cerca de 100,000. Un ejército completo. Sí. Y la mayoría en Ciudad de México por sus dimensiones, su complejidad. Claro. Es decir, la mitad está en la Ciudad de México, Sí. 50,000 policías vigilando la Ciudad de México. Aunque en la inauguración están hablando de 11,000 policías y 1,000 patrullas, pero en los alrededores Sí, claro. aumenta. Todo el aro de seguridad que debe construirse, pues para que finalmente la inauguración se lleve a cabo sin ningún contratiempo. Pero la presión que se sentirá de aquí a ese momento, pues será extraordinario. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, ¿no? Gracias, Jesús. Gracias. como Muchas gracias, siempre. Pepe. Ya platicaremos, ya conversaremos de hoy en 8 con Jesús Silva Herzog Márquez. Otro desgaste para el gobierno fueron las obras para el torneo. La doctora María Amparo Casar señaló que tuvo 8 años para prepararse, pero empezó los preparativos hasta 2026. En su colaboración del martes, la analista dijo que las autoridades estaban debilitadas ante la CENTE, que las puso contra las cuerdas. El magisterio disidente mantiene su jornada de protestas en distintos puntos del país. Estas fueron las principales actividades de la CENTE en Guerrero, Zacatecas y Chiapas. Bien, pues vamos directamente con la doctora María Amparo Casar. Vamos a comentar justamente lo que se prevé, lo que está sucediendo y cómo lo ve. La CENTE pretende tomar el campeonato de fútbol como un rehén, no sé, justo pasado mañana, maestros y colectivos afines, como las Madres Buscadoras, ya lo escuchó usted, las familiares de Ayotzinapa, los jubilados de Pemex, de la CFE y demás organizaciones de transportistas y campesinos, trabajadores de la salud y los que se acumulen, están convocando a diferentes marchas, pero todos con un punto de coincidencia: el estadio de la Ciudad de México, o cuando menos a sus alrededores, la última milla. En el caso de la CENTE, la estrategia ya no consiste solo en exigir atención a sus demandas, sino están tomando al Mundial en calidad de rehén. Consiste en escalar el conflicto con el gobierno hasta hacerlo imposible de ignorar. Con uno, el juicio de la doctora María Amparo Casar, por supuesto. Doctora Casar, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Ay, muy buenas noches, Pepe. Pues andamos con esta pena. Yo realmente espero que el jueves sea una fiesta para todos los mexicanos. Desde luego que gane la selección en el partido inaugural y que transcurra pues en paz, que todos los aficionados puedan llegar a sus asientos de manera segura, puntual, sin sobresaltos y disfrutar la fiesta futbolística, ¿no? Creo que no podemos poner en el mismo saco, Pepe, las 6 o 7 manifestaciones que promete haber el jueves, porque hay unas que son legítimas y pacíficas y otras que, como bien describes tú, más bien se trata de una herramienta, pues ya no diría de presión, casi te diría que de extorsión, Pepe. Porque, digo, no es lo mismo las Madres Buscadoras, que creo que merecen que el mundo conozca su situación y que estoy segura que no se van a manifestar de manera violenta, ni mucho menos, y diferenciarlas de las que sí van a ser violentas y oportunistas, como las del CENTE, ¿sí? Y que pues seguramente aprovecharán para hacer destrozos y tratar de echar a perder la inauguración de la justa mundialista, como dicen tus comentaristas deportivos, ¿no? Ahora,
después de estos deseos y de que la selección mexicana sí se haya preparado muy bien para dar un gran partido, lo que no puedo suponer es que el gobierno se haya preparado, como espero que sí la selección, para este mundial. Hace 8 años, Pepe, nos avisaron que tendríamos aquí la sede, ¿sí? La FIFA lo anunció el 13 de junio y los trabajos empezaron, Pepe, este año de 2026, sí, este año de 2026. Entonces tenemos dos cosas explosivas, una ciudad colapsada naturalmente, cuando digo naturalmente es colapsada en el día a día, independientemente del mundial, con inundaciones, con socavones en las calles, con un bacheo que no se ha hecho, etcétera. Y esto pues se junta también con la improvisación, la ineptitud y la corrupción, no solamente en las obras para el Mundial, sino también en la operación política. Yo lamento que la gente tenga como rehén al gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que ahora sí que en el pecado llevaron la penitencia. Pepe, se quiera o no, en la reforma educativa de Peña Nieto se había neutralizado a la CENTE y al CENTE, habiéndoles quitado pues esta parte de las herramientas que tenían para la carrera magisterial, para decidir las plazas, para heredar incluso las plazas para los aumentos salariales, etcétera. Se había quitado de sus manos, ¿no? Pensando, desde luego, no en el mundial, sino pensando en la propia educación, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, pues, a menos de 48 horas del mundial, el gobierno está contra las cuerdas, ¿sí? Y que están haciendo, digamos, están materializando su famosa frase de si no hay solución, no rodará el balón. Y no puede haber solución. Las cosas que pide la gente, pues tú y yo sabemos, Pepe, que no hay dinero que alcance para las barbaridades que están pidiendo, muchas de ellas ni siquiera legítimas, nadie está en desacuerdo con que tengan mejores salarios, etcétera, pero pues las cosas que están pidiendo, que desaparezcan las evaluaciones, lo de tener una, digamos, una institución pública exclusivamente para ellos, en sus pensiones, en fin, que se acaben los mecanismos de ascenso basados en exámenes. Son todas, la baja en la edad de jubilación, Pepe, son todas demandas Sí. que no tienen nada que ver, Pepe, con la educación y que, sin embargo, aprovechando esta fecha, es muy posible que muestren o ayuden a mostrar un México absolutamente fuera de control. No le gusta a la presidenta que se diga que lo que se busca, y la ultraderecha, porque ahí mete a todo mundo, que quiera dar una imagen de México. Yo creo que ni tú ni yo queremos dar una mala imagen de México, ni la gente de Uno TV, ni la gente con la que yo trabajo, pero pues no hay manera, Pepe, de con tanta improvisación, con tanta corrupción y Claro. con esta operación política pueda ser de otra manera, salvo tu mejor opinión, Pepe. Esa es tu opinión. Mi opinión es la misma, compartida al 100%. Lo que el Claro. gobierno mexicano debe de hacer inmediatamente es adueñarse de la narrativa con gobernación, es decir, con gobierno, y no con permitir extorsiones, chantajes, todo por, es decir, dejarse doblar por las peticiones. ¿Por qué? Porque ellos vienen del 68 y en el 68 hubo una represión al contrario, brutal, la matanza de Tlatelolco y cuánto hay. Y vamos, el gobierno de Claudia Sheinbaum es heredero justamente de esa generación del 68, del 71, etcétera, y ellos están actuando diferente porque son diferentes, sí, pero es que antes se controlaba con mano dura, con la matanza de Tlatelolco, fatal, terrible, pero ahora está peor, porque el Estado mexicano, que tiene el monopolio del poder, dice Max Weber, no lo aprovecha, no lo utiliza por
por no quedar mal, por estar pensando siempre en la imagen de Morena frente a la realidad política nacional. Hay errores que se pueden corregir. No estamos hablando de lo imposible, de los pagos imposibles de los que se ha hablado en las últimas horas, pero sí estamos hablando de posibilidades de concertación y de arreglo. Gracias, María Amparo, que estés muy bien. Y bueno, seguiremos platicando, esperemos que todo salga dentro de lo que cabe bien. Ahora soy yo la que coincide 100% contigo. No confundamos represión con un orden y dejar vivir a los ciudadanos. Claro. Gracias, Pepe, muy buenas noches y hasta el martes. Hasta el martes. Gracias, la doctora María Amparo Casar, siempre en su juicio. La CENTE mostró su músculo frente al gobierno federal, que ya midió el costo de echar para atrás la ley del ISSSTE de 2007, nada menos que 7 billones de pesos del erario público. La organización se fortaleció con esa promesa y ahora pasó la factura. Así lo consideró la doctora Alejandra Cuyen en su conversación con Pepe Cárdenas. Dijo que los maestros pasaron de un movimiento a ser un grupo de presión política. Vámonos a comentar esto. Mira, mucho de lo que está ocurriendo es herencia de lo que no cumplió en su momento Andrés Manuel López Obrador, cuando tenía a los elementos o miembros, profesores de la coordinadora y les prometió muchas cosas a cambio de su alianza para votar, etcétera, y no les cumplió. A las madres buscadoras no las ha recibido el gobierno mexicano. En fin, hay mucha inquietud en las carreteras por parte de los transportistas, por todo tipo de situaciones que surgen, etcétera. Y se han juntado todos los problemas que hacen en este momento el caos, ¿no? A ver, yo creo, Pepe, buenas noches. Primero decirte que yo sí estoy muy emocionada con la inauguración de mañana. Me queda muy claro el desorden de alrededor y las presiones a las que están sujetas las autoridades, pero antes que nada yo vengo de verde esperando que mañana ganemos. Un verde... Bueno, verde, pues verde. No me iba a poner la camiseta porque todavía no está jugando la selección. Un verde militar. Pero no era el ánimo militar para nada. A ver, creo que es un foro perfecto para cualquier grupo que tiene algo que reclamar. Hay unos grupos que tienen más autoridad moral que otra y que son más respetables que otros. Sin duda, la presencia de las madres buscadoras marca un hito y una señal de alarma, pero no es una manifestación violenta, es simplemente hacerse notar porque es una crisis social que México está viviendo. Y es muy distinta de la presión que están generando el grupo de la CENTE. Efectivamente, el grupo de la CENTE históricamente ha sido un grupo de presión que tiende a la extorsión. La verdad es que es muy difícil ya validar las causas que tiene la coordinadora. Si bien en su origen era como el grupo que se liberaba del yugo de un sindicato que supuestamente no permitía ninguna libertad y ningún beneficio para los maestros, pues esta coordinadora se acabó volviendo un grupo político que hoy y cada vez que tiene una oportunidad cobra o trata de cobrar. Facturas. Pues facturas, aquí hay facturas de promesas o gritan por promesas incumplidas, pero si no hubiera promesas incumplidas gritarían por otras cosas. Este es un grupo que había que ir desmantelando y lo que sí pasó el sexenio pasado es que lo volvieron a fortalecer. Coincidimos plenamente. Cada grupo que se ha distinguido van a ser siete marchas o presencias o protestas el día de mañana. Cada grupo tiene motivos distintos, todos legítimos. Pues no, unos más legítimos que otros, ¿no? Correcto. Tienen esa posición de manifestarse las madres buscadoras por un lado, los trabajadores jubilados de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad por otro, en fin. Poder Judicial. Sí, aquí el problema es que son los elementos de la tormenta perfecta. Pero de nuevo, es que es la ventana no es la CENTE perfecta. El protagónico principal, aunque sí es el más numeroso. Es el más numeroso y es el más violento, pero es la ventana perfecta, es decir, los ojos del mundo están puestos en la entrada del estadio de la Ciudad de México. Está todo mundo atento a la apertura del Mundial. Además, en ese estadio que es tan representativo, es su tercera inauguración en la historia de los mundiales. Entonces, es un lugar muy simbólico, pero además si quieres que el resto del mundo te vea, es el momento para hacerlo. Y te voy a decir, yo leí
leía algunas reseñas sobre el inicio del Mundial en Brasil y les pasó lo mismo. Estos países que tenemos pues estas transformaciones, ya deja tú si primera, segunda o cuarta, lo que tenemos es una movilización brutal que te da la ventana perfecta para que el que tenga una lucha, que la haga. Ahí están los que luchan en contra del caso Wallace, está los del sistema de justicia, pensionados de un lado, de otro. Todo mundo se va a manifestar, pero la magia del Mundial, yo espero que acabe contagiándose y acabe por lo menos serenando los ánimos, si no resolviendo los problemas, al menos dando un poco de aire para que esta fiesta se celebre con menos presiones de las que hemos vivido en estos últimos días. Pepe. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Quedará que la infraestructura y la estructura policial sea suficiente para poder atender todas las necesidades. Alejandra Cuyen, la maestra más preocupona de la tele. Llegó el jueves y con el primer triunfo de México, las emociones se desbordaron del estadio a las calles. Mientras tanto, la policía trataba de contener a grupos que intentaron llegar al Coloso de Santa Úrsula. En otros estados también hubo manifestaciones. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra consideró que la causa de los desaparecidos fue la más genuina, mientras que el magisterio tuvo menos fuerza y justificación. Pues vamos directamente con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué opinas de lo que pasó dentro del estadio, lo que pasó afuera? Mira, dentro del estadio le cedo al que supo el pronóstico correcto, que fuiste tú, Pepe. 2-0 dijiste ayer. También Alfredo del Mazo, por lo que acabo de escuchar. Tú y Alfredo lo vieron igual. Yo lo que quiero más bien comentar es sobre el tema sustancial, que es cómo organizas una fiesta como esta sin uno tener plenamente listo toda la infraestructura. Hoy no lo vimos, pero había muchos problemas todavía pendientes de infraestructura, sobre todo en el aeropuerto. Y por otro lado, pues un clima tan crispado. Y creo que hay que empezar con la manifestación que me parece más importante y que me sorprendió, pues, que fue la que más conflicto generó con los asistentes al estadio, que entiendo perfectamente la posición de los asistentes, que es la de las madres buscadoras. Eran las más pacíficas, eran las que tenían la causa más legítima, las que más nos preocupa y duele. Es una omisión horrible del Estado mexicano. Las que no han sido recibidas y atendidas por el Estado mexicano. Y tuvieron una marcha pacífica, sí, en algunos lugares no dejaban pasar a los asistentes y entiendo la molestia de los mismos, pero es una marcha muy dolorosa, Pepe, porque es la que demuestra un fallo profundo de nuestro Estado, de esta administración que no ha sabido encauzarlas, que no las ha oído, que no les ha propuesto soluciones. Entonces creo que ahí sí hay un foco muy sensible que tendríamos que entender la posición en la que se encuentra. Porque imagínate perder a tu hijo y además tener que protestar porque no tienes el apoyo gubernamental, terrible. En el caso de los maestros, Pepe, creo que hubo una suerte de acuerdo, porque no le pisaron a fondo, digamos. Estuvieron ahí, fueron mucho más disruptivos en el resto del país que en la Ciudad de México, no echaron a perder la fiesta, aunque sí la dificultaron. Y en este caso, Pepe, las demandas que tienen me parecen mucho más difíciles de justificar. Por supuesto, los maestros y maestras merecen un salario digno, condiciones adecuadas, etcétera, pero los niños y niñas de México merecen tener maestros que asisten a la escuela, que están bien preparados, que se comprometen. Y hay muchísimos que lo hacen, pero hay otros que no, Pepe, y que no solo interrumpen y violentan la libertad de tránsito del resto de los mexicanos, sino que dejan a 1,5 millones de niños sin clase, que ese es como de lo que menos hablamos. Si hay un agravio, que lo entiendo, y eso es culpa de la Presidenta de la República. Ella prometió en campaña que iba a derogar la ley del ISSSTE, la reforma del 2007. Lo había prometido también Andrés Manuel López Obrador, pero cuando se dio cuenta que no se podía, le pasó la pelota, hablando futbolísticamente, a su heredera, la presidenta Sheinbaum. Es muy buen punto, Pepe, porque la presidenta pudo no haber pateado ese balón, lo pudo haber dejado pasar. Si ya sabían que no era pagable, si Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta que no era pagable, ¿por qué lo vuelves a prometer? Porque esta cosa que este dicho mexicano de que prometer no cuesta, lo que cuesta es cumplir. No, prometer sí cuesta aunque no cumplas, porque
hay un agravio legítimo. Ahora, esas pensiones no son pagables, entonces, ¿cómo se va a resolver el conflicto? ¿Por qué no son pagables? Porque uno, son más altas que las del promedio de los mexicanos que tienen un salario equivalente, porque ya les rebajaron, ¿no?, más allá que al resto de los mexicanos, su edad de jubilación es muchísimo más baja. Y tercero, pues porque hay un envejecimiento de todo el país, incluidos los maestros, donde cada vez hay más maestros jubilados y menos maestros en activo. Entonces, el costo para la ciudadanía de regresar a ese esquema de pensiones, pues realmente, literalmente, nos sacaría de la calificación de riesgo soberano, nos llevaría a bono chatarra, y en este sentido hace bien la presidenta en decir no, pero vamos a seguir viendo este jaloneo de unos maestros que se les han dado muchos más beneficios de los que, digamos, normalmente se le daría a un trabajador de ese tipo, que han mostrado una capacidad de violencia inaudita. A mí me parece muy preocupante ese camión de normalistas de Ayotzinapa que los encontraron con explosivos y detuvieron al camión, pero no hicieron nada con quienes pusieron en riesgo, trayendo esos explosivos, la vida y la paz de ciudadanos de la capital. Entonces creo que allí hay un signo de interrogación muy profundo. Todo este problema se reduce a que el Estado mexicano, ahora en gobierno bajo la Cuarta Transformación, tiene como una disposición una herencia del 68, de no a la represión, absolutamente. Entonces, pase lo que pase, van a dejar que haya manifestaciones, ciertamente algunas que rebasen la tranquilidad y se vayan a la violencia como las que hemos mostrado, pero nunca tocarlos. Creo que ahí hay una equivocación del gobierno porque tiene todo el derecho de utilizar la fuerza del Estado. La represión es cuando ejerces una violencia excesiva y sobre todo contra manifestantes legítimos que no están 2 de octubre, afectando. Tlatelolco, Matanza. No hay duda. Pero en este caso, Pepe, y ese era el tercer grupo de manifestantes, los jóvenes, que yo nunca entendí de qué protestaban, y más aún los universitarios. Sí, los universitarios, y más aún los anarquistas, el bloque negro. El bloque negro, que van a destruir, y ante los ojos de la policía destruyen, golpean, y no hay detenidos cuando lo estamos viendo ante las cámaras de televisión. Y eso, por supuesto, no es represión, eso es mantener el orden y la paz pública. Si tú entraras llegaras con unos explosivos, pues te detendrían. Estás cometiendo un delito. Un delito, pero si eres maestro o normalista de la gente, normalista de Ayotzinapa, no te lo hacen. Y esa restricción ideológica que tienen, pues han dejado a la ciudadanía indefensa frente a estos actores. Carlos, muchas gracias por tu comentario. Gracias a ti, Pepe. Si hay un director que ha convertido a los extraterrestres en parte de su sello cinematográfico, es Steven Spielberg. Desde encuentros cercanos del tercer tipo, E.T., hasta producciones más recientes, el cineasta ha mantenido vivo su interés por la vida más allá de nuestro planeta. José Antonio Valdés Peña, investigador y crítico de cine, detalló el viernes cómo esta fascinación ha marcado su filmografía. José Antonio Valdés Peña, bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento, Pepe, muy contento porque, pues, ¿quién más que Steven Spielberg puede demostrar su brazo, su poder y estrenar su nueva película en el marco... Es el hombre fuerte del cine en Hollywood. En el mundo, Pepe, es un hombre realmente muy poderoso, pues estrenas tu película justo en el momento en el que empieza la Copa Mundial de Fútbol y eso quiere decir... hay poder y hay el interés de acercar a la gente al buen cine. Entonces, bueno, efectivamente el maestro Steven Spielberg estrena su más reciente película, El Día de la Revelación, y como lo solemos hacer en este espacio, Pepe, pues vamos a hablar de las veces en las cuales Steven Spielberg ha tocado el tema del asunto extraterrestre. Pues nos tenemos que mover hacia 1977, cuando se estrena Encuentros cercanos del tercer tipo, película que el propio Steven Spielberg escribe y donde pues un grupo de personajes se ven conectados, Pepe, a través del fenómeno ovni. Desde luego, muchos de ellos han tenido, como bien dice el título de la película, pues un encuentro, un momento realmente cercano a estos seres de otro mundo, que si bien la película empieza en un tono de cine de terror y de suspenso, conforme la película avanza, pues tenemos una maravillosa historia acerca de la comunicación y acerca, pues precisamente, como bien tú decías hace rato, no estamos solos en este planeta. Un clásico del maestro Steven
Spielberg que pueden encontrar en diferentes plataformas. Después vino pues una visión mucho más personal. E.T. el extraterrestre, pues es un argumento de Steven Spielberg que Melissa Mathison convierte pues en el guión de la película más exitosa de los años 80, la historia de amor y de amistad entre un niño que está sufriendo los dolores de una familia rota y un extraterrestre que ha quedado abandonado en nuestro planeta. Y bueno, pues la relación entre ambos tiene que correr pues a contracorriente, porque E.T. tiene que volver a casa y Elliot tendrá que pues vivir a través del dolor de la pérdida familiar. Una película familiar en todos los sentidos y que sigue siendo sin duda el mayor clásico, sin duda, del maestro Spielberg. Muchos años después vino La Guerra de los Mundos y aquí tenemos pues la visión apocalíptica de los seres de otros planetas, inspirado en la famosísima novela de Herbert George Wells que planteaba una invasión extraterrestre en la era victoriana. El maestro Spielberg se la lleva a los Estados Unidos post 11 de septiembre de 2001 y a través de la figura de un padre imperfecto interpretado muy bien por Tom Cruise, pues este hombre tendrá que mantener unida a su familia mientras el mundo es destruido por alienígenas que a lo que vienen es a destruirlo todo para crear su propia civilización. Además, muy interesante dato, los extraterrestres ya están plantados debajo de la Tierra en esta versión y no llegan de Marte. Por lo tanto, el maestro Spielberg nos dice, la maldad está adentro de Estados Unidos, no necesita venir de fuera. Vámonos al 2007 y el maestro Spielberg pues ahora intercambia, cruza mitologías y tenemos a Indiana Jones pues en un ambiente extraterrestre. Efectivamente, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal lleva al arqueólogo más famoso de la historia del cine a las selvas de Sudamérica y pues por ahí encontrará una civilización extraterrestre que está esperando a ser descubierta. Pues la última película de Indiana Jones dirigida por Spielberg que pues bueno tuvo un éxito no tan grande como las anteriores ediciones, pero bueno pues aquí es interesante ver cómo Indiana Jones y los extraterrestres se dan la mano. Y finalmente llegamos pues a la película que Steven Spielberg estrena cerca de cumplir 80 años y que está causando furor en todo el mundo. El Día de la Revelación no es tanto acerca de extraterrestres en ese sentido, sino acerca, Pepe, de un tema esencial que es el asunto de que nadie nos debe ocultar ningún tipo de información. A través de otra vez varios personajes relacionados en torno al fenómeno OVNI, una comentarista de televisión, tenemos un hombre que roba secretos importantes, tenemos a un villano que es el dueño de una corporación que precisamente se dedica a robar secretos de Estado y a mantenerlos ocultos, pues la película es nuevamente una carrera contra el tiempo para revelar pues todo lo que se sabe acerca de la presencia de los extraterrestres en la Tierra y sobre todo, Pepe, ese es el gran tema. No debe de existir ninguna institución gubernamental ni privada que deje al ciudadano con información atrapada, información que se niega. Eso es lo que realmente habla esta película, que se estrena en todos los cines de todo el mundo, ya se puede ver en México también, y pues van a ver qué bien está esta película. Emily Blunt, extraordinaria, Colin Firth, la música de John Williams y la magia de un Steven Spielberg que pues había cerrado en muchos sentidos sus temas favoritos con la película anterior que fue Los Fabelman, y ahora este regreso pues es como un cierre, Pepe, 50 años después casi de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, un Spielberg maduro, un Spielberg que es un gran cineasta en todos los sentidos, se acerca a este fenómeno nuevamente. Gracias, José Antonio, por Gracias. recomendarnos. Estaremos muy pendientes por la película. Gracias. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.